Jorge Luis Borges. Nueva refutación del tiempo. Vor mir war keine Zeit, nach mir wird keine sein. Mir gebiert sie sich, mit mir geht sie auch. Ein. Daniel von Czepko, Sex enter monodistic a sapientum, 3, 1655. Nota preliminar. Publicada al promediar el siglo XVIII, esta refutación, o su nombre, perduraría en las bibliografías de Hume, y acaso hubiera merecido una línea de Huxley o de Kimp Smith. Publicada en 1947, después de Bergson, es la anacrónica reductio ad absurdum de un sistema pretérito o, lo que es peor, el débil artificio de un argentino extraviado en la metafísica. Ambas conjeturas son verosímiles y quizá verdaderas. Para corregirlas, no puedo prometer, a trueque de mi dialéctica rudimentaria, una conclusión inaudita. La tesis que propalaré es tan antigua como la flecha de Zenón o como el carro del rey griego, en el Milinda Paña. La novedad, si la hay, consiste en aplicar a ese fin el clásico instrumento de Berkeley. Este y su continuador David Hume abundan en párrafos que contradicen o que excluyen mi tesis. Creo haber deducido, no obstante, la consecuencia inevitable de su doctrina. El primer artículo, A, es de 1944 y apareció en el número 115 de la revista Sur. El segundo, de 1946, es una revisión del primero. Deliberadamente, no hice de los dos uno solo, por entender que la lectura de dos textos análogos puede facilitar la comprensión de una materia indócil. Una palabra sobre el título. No se me oculta que este es un ejemplo del monstruo que los lógicos han denominado contradictio in adjecto, porque decir que es nueva o antigua, una refutación del tiempo es atribuirle un predicado de índole temporal, que instaura la noción que el sujeto quiere destruir. Lo dejo, sin embargo, para que su ligerísima burla pruebe que no exagero la importancia de estos juegos verbales. Por lo demás, tan saturado y animado de tiempo está nuestro lenguaje que, es muy posible que no haya en estas hojas una sentencia que de algún modo no lo exija o lo invoque. Dedico estos ejercicios a mi ascendiente Juan Crisóstomo Lafinur, 1797-1824, que ha dejado a las letras argentinas algún endecasílabo memorable y que trató de reformar la enseñanza de la filosofía, purificándola de sombras teológicas y exponiendo en la cátedra los principios de Locke y de Condillac. Murió en el destierro. Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Nota de página. No hay exposición del budismo que no mencione el Milinda Paña, obra apologética del siglo II, que refiere un debate cuyos interlocutores son el rey de la Bactriana, Menandro, y el monje Nagasena. Este razona que así como el carro del rey no es las ruedas ni la caja ni el eje ni la lanza ni el yugo, tampoco el hombre es la materia, la forma, las impresiones, las ideas, los instintos o la conciencia. No es la combinación de esas partes ni existe fuera de ellas. Al cabo de una controversia de muchos días, Menandro, Milinda, se convierte a la fe del Buda. El Milindra Paña ha sido vertido al inglés por Ray de Ivits, Oxford, 1890-1894. JLB, Buenos Aires, 23 de diciembre de 1946. A. En el decurso de una vida consagrada a la letra sí, alguna vez, a la perplejidad metafísica, he divisado y presentido una refutación del tiempo, de la que soy mismo descreo, pero que suele visitarme en las noches y en el fatigado crepúsculo, con ilusoria fuerza de axioma. Esa refutación está de algún modo en todos mis libros. La prefiguran los poemas de inscripción en cualquier sepulcro y el truco, de mi fervor de Buenos Aires, 1923. La declaran cierta página de Evaristo Carriego, 1930, y el relato Sentirse en muerte, que más adelante transcribo. Ninguno de los textos que he enumerado me satisface, ni siquiera el penúltimo de la serie, menos demostrativo y razonado que adivinatorio y patético. A todos esos procuraré fundamentarlos con este escrito. Dos argumentos me abocaron esa refutación: el idealismo de Berkeley, el principio de los indiscernibles, de Leibniz. Berkeley Principis of Human Knowledge. 3. Observó. Todos admitirán que ni nuestros pensamientos, ni nuestras pasiones, ni las ideas formadas por nuestra imaginación existen sin la mente. No menos claro es para mí que las diversas sensaciones, o ideas impresas en los sentidos, de cualquier modo que se combinen, y cualquiera sea el objeto que formen, no pueden existir más que en una mente que las perciba.
afirmo que esta mesa existe, es decir, la veo y la toco. Si al estar fuera de mi escritorio, afirmo lo mismo, solo quiero decir que si estuviera aquí la percibiría, o que la percibe algún otro espíritu. Hablar de la existencia absoluta de cosas inanimadas, sin relación al hecho de si las perciben o no, es para mí insensato. Sueces percipi. No es posible que existan fuera de las mentes que las perciben. En el párrafo 23 agregó, previniendo objeciones. Pero, se dirá, nada es más fácil que imaginar árboles en un prado, libros en una biblioteca, y nadie cerca de esos que los percibe. En efecto, nada es más fácil. Pero, os pregunto, ¿qué habéis hecho sin formar en la mente algunas ideas que llamáis libros o árboles y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que los percibe? Vosotros, mientras tanto, ¿no los pensabais? No niego que la mente sea capaz de imaginar ideas. Niego que los objetos puedan existir fuera de la mente. En otro párrafo, el número 6, se había declarado, hay verdades tan claras que para verlas no basta abrir los ojos. Una de esas es la importante verdad. Todo el coro del cielo y los aditamentos de la tierra, todos los cuerpos que componen la poderosa fábrica del universo, no existen fuera de una mente. No tienen otro ser que ser percibidos. No existen cuando no los pensamos, o solo existen en la mente de un espíritu eterno. Tal es, en las palabras de su inventor, la doctrina idealista. Comprenderla es fácil. Lo difícil es pensar dentro de su límite. El mismo Schopenhauer, al exponerla, comete negligencias culpables. En las primeras líneas del primer libro de su Weltanschauung und Vorstellung, año de 1819, formula esta declaración que lo hace acreedor a la imperecedera perplejidad de todos los hombres. El mundo es mi representación. El hombre que confiesa esta verdad sabe claramente que no conoce un sol ni una tierra, sino tan solo unos ojos que ven un sol y una mano que siente el contacto de una tierra. Es decir, para el idealista Schopenhauer los ojos y la mano del hombre son menos ilusorios o aparenciales que la tierra y el sol. En 1844, publica un tomo complementario. En su primer capítulo redescubre y agrava el antiguo error. Define el universo como un fenómeno cerebral y distingue el mundo en la cabeza del mundo fuera de la cabeza. Berkeley, sin embargo, le había hecho decir a Philonous en 1713. El cerebro de que hablas, siendo una cosa sensible, solo puede existir en la mente. Yo querría saber si te parece razonable la conjetura de que una idea o cosa en la mente ocasiona todas las otras. Si contestas que sí, ¿cómo explicarás el origen de esa idea primaria o cerebro? Al dualismo cerebrismo de Schopenhauer, también es justo contraponer el monismo de Spitzer. The Mind of Man, capítulo 8, 1902, arguye que la retina y la superficie cutánea invocadas para explicar lo visual y lo táctil son, a su vez, dos sistemas táctiles y visuales y que el aposento que vemos, el objetivo, no es mayor que el imaginado, el cerebral, y no lo contiene, ya que se trata de dos sistemas visuales independientes. Berkeley, Principes of Human Knowledge, 10 y 116, negó asimismo las cualidades primarias, la solidez y la extensión de las cosas, y el espacio absoluto. Berkeley afirmó la existencia continua de los objetos, ya que cuando algún individuo no los percibe, Dios los percibe. Hume, con más lógica, la niega, Traits of Human Nature, 4, 2. Berkeley afirmó la identidad personal, pues yo no meramente soy mis ideas, sino otra cosa, un principio activo y pensante. Diálogos, 3. Hume, el escéptico, la refuta y hace de cada hombre una colección o atadura de percepciones, que se suceden unas a otras con inconcebible rapidez. Obra citada, 4, 6. Ambos afirman el tiempo. Para Berkeley, es la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos los seres participan. Principes of Human Knowledge, 98. Para Hume, una sucesión de momentos indivisibles. Obra citada, 2, 2. He acumulado transcripciones de los apologistas del idealismo, he prodigado sus pasajes canónicos, he sido iterativo y explícito, he censurado a Schopenhauer, no sin ingratitud, para que mi lector vaya penetrando en ese inestable mundo mental. Un mundo de impresiones evanescentes. Un mundo sin materia ni espíritu, ni objetivo ni subjetivo. Un mundo sin la arquitectura ideal del espacio. Un mundo hecho de tiempo, del absoluto tiempo uniforme de los principios. Un laberinto infatigable, un caos, un sueño. A esa casi perfecta digregación llegó David Hume.
Admitido el argumento idealista, entiendo que es posible, tal vez, inevitable, ir más lejos. Para Hume no es lícito hablar de la forma de la luna o de su color. La forma y el color son la luna. Tampoco puede hablarse de las percepciones de la mente, ya que la mente no es otra cosa que una serie de percepciones. El pienso, luego soy cartesiano queda invalidado. Decir pienso es postular el so, es una petición de principio. Lichtenberg, en el siglo XVIII, propuso que en lugar de pienso, dijéramos impersonalmente. Piensa, como quien dice truena o relampaguea. Lo repito, no hay detrás de las caras un so secreto, que gobierna los actos y que recibe las impresiones. Somos únicamente la serie de esos actos imaginarios y de esas impresiones errantes. La serie, negados el espíritu y la materia, que son continuidades, negado también el espacio, no sé qué derecho tenemos a esa continuidad que es el tiempo. Imaginemos un presente cualquiera. En una de las noches del Mississippi, Huckleberry Finn se despierta. La balsa, perdida en la tiniebla parcial, prosigue río abajo. Hace tal vez un poco de frío. Huckleberry Finn reconoce el manso ruido infatigable del agua. Abre con negligencia los ojos. Ve un vago número de estrellas, ve una raza indistinta que son los árboles. Luego, se hunde en el sueño inmemorable como en un agua oscura. Para facilidad del lector he elegido un instante entre dos sueños, un instante literario, no histórico. Si alguien sospecha una falacia, puede intercalar otro ejemplo, de su vida, si quiere. La metafísica idealista declara que añadir a esas percepciones una sustancia material, el objeto, y una sustancia espiritual, el sujeto, es aventurado e inútil. So afirmó que no menos ilógico es pensar que son términos de una serie cuyo principio es tan inconcebible como su fin. Agregar al río y a la ribera percibidos por Hogg la noción de otro río sustantivo de otra ribera, agregar otra percepción a esa red inmediata de percepciones, es, para el idealismo, injustificable. Para mí, no es menos injustificable agregar una precisión cronológica. El hecho, por ejemplo, de que lo anterior ocurrió la noche del 7 de junio de 1849, entre las 4:10 y las 4:11. Dicho sea con otras palabras. Niego, con argumentos del idealismo, la vasta serie temporal que el idealismo admite. Hume ha negado la existencia de un espacio absoluto, en el que tiene su lugar cada cosa. La de un solo tiempo, en el que se aglabonan todos los hechos. Negar la coexistencia no es menos arduo que negar la sucesión. Niego, en un número elevado de casos, lo sucesivo. Niego, en un número elevado de casos, lo contemporáneo también. El amante que piensa mientras yo estaba tan feliz, pensando en la fidelidad de mi amor, eso me engañaba, se engaña. Si cada estado que vivimos es absoluto, esa felicidad no fue contemporánea de esa traición. El descubrimiento de esa traición es un estado más, inapto para modificar a los anteriores, aunque no a su recuerdo. La desventura de hoy no es más real que la dicha pretérita. Busco un ejemplo más concreto. A principios de agosto de 1824, el capitán Isidoro Suárez, a la cabeza de un escuadrón de húsares del Perú, decidió la victoria de Junín. A principios de agosto de 1824, de Quincey publicó una diatriba contra Wilhelm Meister Klersare. Tales hechos no fueron contemporáneos, ahora lo son, ya que los dos hombres murieron, aquel en la ciudad de Montevideo, este en Edimburgo, sin saber nada el uno del otro. Cada instante es autónomo. Ni la venganza, ni el perdón, ni las cárceles, ni siquiera el olvido pueden modificar el invulnerable pasado. No menos vanos me parecen la esperanza y el miedo, que siempre se refieren a hechos futuros. Es decir, a hechos que no nos ocurrirán a nosotros, que somos el minucioso presente. Me dicen que el presente, el species present de los psicólogos, dura entre unos segundos y una minúscula fracción de segundo. Eso dura la historia del universo. Mejor dicho, no hay esa historia, como no hay la vida de un hombre, ni siquiera una de sus noches. Cada momento que vivimos existe, no su imaginario conjunto. El universo, la suma de todos los hechos, es una colección no menos ideal que la de todos los cabazos con que Shakespeare soñó, uno, muchos, ninguno, entre 1592 y 1594. Agrego, si el tiempo es un proceso mental, ¿cómo pueden compartirlo millares de hombres, o aun dos hombres distintos? El argumento de los párrafos anteriores, interrumpido y como entorpecido de ejemplos, puede parecer intrincado. Busco un método más directo. Consideremos una vida en cuyo decurso las repeticiones abundan.
La mía, verbigracia. No paso ante la Recoleta sin recordar que están sepultados ahí mi padre, mis abuelos y trasabuelos, como solo estaré. Luego recuerdo haber recordado lo mismo, innumerables veces. No puedo caminar por los arrabales en la soledad de la noche, sin pensar que esta no sagrada porque suprime los ociosos detalles, como el recuerdo. No puedo lamentar la perdición de un amor o de una amistad sin meditar que solo se pierde lo que realmente no se ha tenido. Cada vez que atravieso una de las esquinas del sur, pienso en usted, Elena. Cada vez que el aire me trae un olor de eucaliptos, pienso en Adrogué, en mi niñez. Cada vez que recuerdo el fragmento 91 de Heráclito. No bajará 2 veces al mismo río, admiro su destreza dialéctica, pues la facilidad con que aceptamos el primer sentido, el río es otro, nos impone clandestinamente el segundo, soy otro, y nos concede la ilusión de haberlo inventado. Cada vez que oigo a un germanófilo vituperar el yiddish, reflexiono que el yiddish es, ante todo, un dialecto alemán, apenas maculado por el idioma del Espíritu Santo. Esas tautologías, y otras que caso, son mi vida entera. Naturalmente, se repiten sin precisión. Hay diferencias de énfasis, de temperatura, de luz, de estado fisiológico general. Sospecho, sin embargo, que el número de variaciones circunstanciales no es infinito. Podemos postular, en la mente de un individuo, o de 2 individuos que se ignoran, pero en quienes se opera el mismo proceso, 2 momentos iguales. Postulada esa igualdad, cabe preguntar, ¿esos idénticos momentos no son el mismo? ¿No basta un solo término repetido para desbaratar y confundir la serie del tiempo? Los fervorosos que se entregan a una línea de Shakespeare no son, literalmente, Shakespeare. Ignoro, aún, la ética del sistema que he bosquejado. No sé si existe. El 5º párrafo del 4º capítulo del Tratado Sanedrín de la Misná declara que, para la justicia de Dios, el que mata a un solo hombre, destruye el mundo. Si no hay pluralidad, el que aniquilara a todos los hombres no sería más culpable que el primitivo y solitario Caín, lo cual es ortodoxo, ni más universal en la destrucción, lo que puede ser mágico. Yo entiendo que así es. Las ruidosas catástrofes generales, incendios, guerras, epidemias, son un solo dolor, ilusoriamente multiplicado en muchos espejos. Así lo juzga Bernard Shaw, Guide to Socialism, 86. Lo que tú puedes padecer es lo máximo que pueda padecerse en la tierra. Si mueres de inanición sufrirás toda la inanición que ha habido o que habrá. Si 10.000 personas mueren contigo, su participación en tu suerte no hará que tengas 10.000 veces más hambre, ni multiplicará por 10.000 el tiempo en que agonices. No te dejes abrumar por la horrenda suma de los padecimientos humanos. La tal suma no existe. Ni la pobreza ni el dolor son acumulables. Compárese también The Problem of Pain, séptimo, de C.S. Lewis. Lucrecio, de Rerum Natura, primero, 830, atribuye a Anaxágoras la doctrina de que el oro consta de partículas de oro, el fuego, de chispas, el hueso, de huesitos imperceptibles. Josiah Royce, tal vez influido por San Agustín, juzga que el tiempo está hecho de tiempo y que todo presente en el que algo ocurre es también una sucesión de worldland individual, segundo, 139. Esa proposición es compatible con la de trabajo. Todo lenguaje de índole sucesiva no es hábil para razonar lo eterno, lo intemporal. Quienes han seguido con desagrado la argumentación anterior, preferirían tal vez esta página de 1928. La he mencionado se trata del relato que se titula Sentirse en muerte. Deseo registrar aquí una experiencia que tuve hace unas noches. Fruglería demasiado evanescente y extática para que la llame aventura, demasiado irrazonable y sentimental para pensamiento. Se trata de una escena y de su palabra antedicha por mí, pero no vivida hasta entonces con entera dedicación. Paso a historiarla, con los accidentes de tiempo y de lugar que la declararon. Lo rememoro así. La tarde que precedió a esa noche, estuve en Barracas, localidad no visitada por mi costumbre, y cuya distancia de la que después recorrí, dio un sabor extraño a ese día. Su noche no tenía destino alguno. Como era serena, salí a caminar y recordar, después de comer. No quise determinarle rumbo a esa caminata.
Procuré una máxima latitud de probabilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de esas. Realicé en la mala medida de lo posible, eso que llaman caminar al azar. Acepté, sin otro consciente prejuicio que el de soplasar las avenidas o casas anchas, las más oscuras invitaciones de la casualidad. Con todo, una suerte de gravitación familiar me alejó hacia unos barrios, de cuyo nombre quiero siempre acordarme y que dictan reverencia a mi pecho. No quiero significar así el barrio mío, el preciso ámbito de la infancia, sino sus todavía misteriosas inmediaciones, con fin que he poseído entero en palabras y poco en realidad, vecino y mitológico a un tiempo. El revés de lo conocido, su espalda, son para mí esas casas penúltimas, casi tan efectivamente ignoradas como al soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro invisible esqueleto. La marcha me dejó en una esquina. Aspiré noche, en asueto serenísimo de pensar. La visión, nada complicada por cierto, parecía simplificada por mi cansancio. La irrealizaba su misma tipicidad. La casa era de casas bajas y aunque su primera significación fuera de pobreza, la segunda era ciertamente de dicha. Era de lo más pobre y de lo más lindo. Ninguna casa se animaba a la casa. La higuera oscurecía sobre la ochava. Los portoncitos, más altos que las líneas estiradas de las paredes, parecían obrados en la misma substancia infinita de la noche. La vereda era escarpada sobre la casa era de barro elemental, barro de América no conquistado aún. Al fondo, el casejón, sapampeano, se desmoronaba hacia el Maldonado. Sobre la tierra turbia y caótica, una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna, sino fundir luz íntima. No habrá manera de nombrar la ternura mejor que ese rosado. Me quedé mirando esas encises. Pensé, con seguridad en voz alta, esto es lo mismo de hace 30 años, conjeturé esa fecha. Época reciente en otros países, pero ya remota en este cambiadizo lado del mundo. Tal vez cantaba un pájaro y sentí por él un cariño chico, de tamaño de pájaro. Pero lo más seguro es que en ese vertiginoso silencio no hubo más ruido que el también intemporal de los grisos. El fácil pensamiento estoy en 1800 y tanto dejó de ser unas cuantas aproximativas palabras y se profundizó a realidad. Me sentí muerto, me sentí percibidor abstracto del mundo. Indefinido temor imbuido de ciencia que es la mejor claridad de la metafísica. No creí, no, haber remontado las presuntivas aguas del tiempo. Más bien me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad. Solo después alcancé a definir esa imaginación. La escribo, ahora, así. Esa pura representación de hechos homogéneos, noche en serenidad, parecita límpida, olor provinciano de la madreselva, barro fundamental, no es meramente idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años. Es, sin parecido ni repeticiones, la misma. El tiempo, si podemos intuir esa identidad, es una delusión. La indiferencia e inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy, basta para desintegrarlo. Es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito. Los elementales, los de sufrimiento físico y goce físico, los de acercamiento del sueño, los de la audición de una sola música, los de mucha intensidad o mucho desgano, son más impersonales aún. Derivo de antemano esta conclusión: la vida es demasiado pobre para no ser también inmortal. Pero ni siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza, puesto que el tiempo, fácilmente refutable en lo sensitivo, no lo es también en lo intelectual, de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión. Quede pues en anécdota emocional la vislumbrada idea y en la confesa irresolución de esta hoja el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de eternidad de que esa noche no me fue avara. B. De las muchas doctrinas que la historia de la filosofía registra, tal vez el idealismo es la más antigua y la más divulgada.
La observación de Carlyle, Novalis, 1829. A los filósofos que alega cabe añadir, sin esperanza de integrar el infinito senso, los platónicos, para quienes lo único real son los prototipos, Norris, Judas, Abravanel, Gemigto, Plotino, los teólogos, para quienes es contingente todo lo que no es la divinidad, Malebranche, Joan S. Cart, los monistas, que hacen del universo un ocioso adjetivo de lo absoluto, Bradley, Hegel, Parménides, el idealismo es tan antiguo como la inquietud metafísica. Su apologista más agudo, George Berkeley, floreció en el siglo XVIII. Contrariamente a lo que Schopenhauer declara, Weltanschauung und Vorstellung, segundo, 1, su mérito no pudo consistir en la intuición de esa doctrina, sino en los argumentos que ideó para razonarla. Berkeley usó de esos argumentos contra la noción de materia. Hume los aplicó a la conciencia. Mi propósito es aplicarlos al tiempo. Antes recapitularé brevemente las diversas etapas de esa dialéctica. Berkeley negó la materia. Eso no significa, entiéndase bien, que negó los colores, los olores, los sabores, los sonidos y los contactos. Lo que negó fue que, además de esas percepciones, que componen el mundo externo, hubiera dolores que nadie siente, colores que nadie ve, formas que nadie toca. Razonó que agregar una materia a las percepciones es agregar al mundo un inconcebible mundo superfluo. Creyó en el mundo aparencial que urden los sentidos, pero entendió que el mundo material, digamos, el de Toland, es una duplicación ilusoria. Observó, Principles of Human Knowledge, 3. Todos admitirán que ni nuestros pensamientos, ni nuestras pasiones ni las ideas formadas por nuestra imaginación existen sin la mente. No menos claro es para mí que las diversas sensaciones o ideas impresas en los sentidos, de cualquier modo que se combinen, y cualquiera sea el objeto que formen, no pueden existir sino en alguna mente que las perciba. Afirmo que esta mesa existe. Es decir, la veo y la toco, sí, al haber dejado esta habitación, afirmo lo mismo, solo quiero manifestar que si yo estuviera, aquí la percibiría, o que la percibe algún otro espíritu. Hablar de la existencia absoluta de cosas inanimadas, sin relación al hecho de si las perciben o no, es para mí insensato. Su es percipi. No es posible que existan fuera de las mentes que las perciben. En el párrafo 23 agregó, previniendo objeciones. Pero, se dirá, nada es más fácil que imaginar árboles en un parque o libros en una biblioteca, y nadie cerca de ellos que los percibe. En efecto, nada es más fácil. Pero, os pregunto, ¿qué habéis hecho sino formar en la mente algunas ideas que llamáis libros o árboles, y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que las percibe? Vosotros, mientras tanto, ¿no las pensabais? No niego que la mente sea capaz de imaginar ideas. Niego que las ideas pueden existir fuera de la mente. En el párrafo 6 ya había declarado, hay verdades tan claras que para verlas no basta abrir los ojos. Tal es la importante verdad. Todo el corre del cielo y los aditamentos de la tierra, todos los cuerpos que componen la enorme fábrica del universo, no existen fuera de una mente. No tienen otro ser que ser percibidos. No existen cuando no los pensamos, o solo existen en la mente de un espíritu eterno. El Dios de Berkeley es un ubicuo espectador cuyo fin es dar coherencia al mundo. La doctrina que acabo de exponer ha sido interpretada perversalmente. Herbert Spencer cree refutarla, Principles of Psychology, 6, razonando que si nada hay fuera de la conciencia, esta debe ser infinita en el tiempo y en el espacio. Lo primero es cierto si comprendemos que todo tiempo es tiempo percibido por alguien, erróneo si inferimos que ese tiempo debe, necesariamente, abarcar un número infinito de siglos. Lo segundo es ilícito, ya que Berkeley, Principles of Human Knowledge, 116. Siris, 266, repetidamente negó el espacio absoluto. Aún más indescifrable es el error en que Schopenhauer incurre, Weltanschauung und Vorstellung, segundo, 1, al enseñar que para los idealistas el mundo es un fenómeno cerebral. Berkeley, sin embargo, había escrito, Dialogues between Islas and Philonous, segundo. El cerebro, como cosa sensible, solo puede existir en la mente. Yo querría saber si juzga razonable la conjetura de que una idea o cosa en la mente ocasione todas las otras. Si contestas que sí, ¿cómo explicarás el origen de esa idea primaria o cerebro? El cerebro, efectivamente, no es menos una parte del mundo externo que la constelación del Centauro. Berkeley negó que hubiera un objeto detrás de las impresiones de los sentidos. David Hume, que hubiera un sujeto detrás de la percepción de los cambios. Aquel había negado la materia, este negó el espíritu.
Aquel no había querido que agregáramos a la sucesión de impresión la noción metafísica de materia, este no quiso que agregáramos a la sucesión de estado mental la noción metafísica de un yo. Tan lógica es esa ampliación de los argumentos de Berkeley que este ya la había previsto, como Alexander Campbell Fraser hace notar, y hasta procuró recusarla mediante el ergo sum cartesiano. Si tus principios son valederos, tú mismo no eres más que un sistema de ideas fluctuantes, no sostenidas por ninguna sustancia, ya que tan absurdo es hablar de sustancia espiritual como de sustancia material, razona Hillas, anticipándose a David Hume, en el tercero y último de los diálogos. Corrobora Hume, Treatise of Human Nature, primero, 4, 6. Somos una colección o conjunto de percepciones, que se suceden unas a otras con inconcebible rapidez. La mente es una especie de teatro, donde las percepciones aparecen, desaparecen, vuelven y se combinan de infinitas maneras. La metáfora no debe engañarnos. Las percepciones constituyen la mente y no podemos vislumbrar en qué sitio ocurren las escenas ni de qué materiales está hecho el teatro. Admitido el argumento idealista, entiendo que es posible, tal vez, inevitable, ir más lejos. Para Berkeley, el tiempo es la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos los seres participan. Principles of Human Knowledge, 98. Para Hume, una sucesión de momentos indivisibles. Treatise of Human Nature, primero, 2, 3. Sin embargo, negada la materia y el espíritu, que son continuidades, negado también el espacio, no sé con qué derecho retendremos esa continuidad que es el tiempo. Fuera de cada percepción, actual o conjetural, no existe la materia. Fuera de cada estado mental no existe el espíritu. Tampoco el tiempo existirá fuera de cada instante presente. Elijamos un momento de máxima simplicidad. Verbigracia, el del sueño de Chuang-Tzu, Herbert Allen Giles. Chuang-Tzu, 1889. Hará unos 24 siglos, soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. No consideremos el despertar, consideremos el momento del sueño. O uno de los momentos. Soñé que era una mariposa que andaba por el aire y que nada sabía de Chuang-Tzu, dice el antiguo texto. Nunca sabremos si Chuang-Tzu vio un jardín sobre el que le parecía volar o un móvil triángulo amarillo, que sin duda era él, pero nos consta que la imagen fue subjetiva, aunque la suministró la memoria. La doctrina del paralelismo psicofísico juzgará que a esa imagen debió de corresponder algún cambio en el sistema nervioso del soñador. Según Berkeley, no existía en aquel momento el cuerpo de Chuang-Tzu, ni el negro dormitorio en que soñaba, salvo como una percepción en la mente divina. Hume simplifica aún más lo ocurrido. Según él, no existía en aquel momento el espíritu de Chuang-Tzu. Solo existían los colores del sueño y la certidumbre de ser una mariposa. Existía como término momentáneo de la colección o conjunto de percepciones que fue, unos 4 siglos antes de Cristo, la mente de Chuang-Tzu. Existían como término, n, de una infinita serie temporal, entre n-1 y n+1. No hay otra realidad, para el idealismo, que la de los procesos mentales. Agregar a la mariposa que se percibe una mariposa objetiva le parece una vana duplicación. Agregar a los procesos un yo, le parece no menos exorbitante. Juzga que hubo un soñar, un percibir, pero no un soñador ni siquiera un sueño. Juzga que hablar de objetos y de sujetos es incurrir en una impura mitología. Ahora bien, si cada estado psíquico es suficiente, si vincularlo a una circunstancia o a un yo, es una ilícita y ociosa adición, ¿con qué derecho le impondremos después, un lugar en el tiempo? Chuang-Tzu soñó que era una mariposa y durante aquel sueño no era Chuang-Tzu, era una mariposa. ¿Cómo, abolidos el espacio y el yo, vincularemos esos instantes a lo del despertar y a la época feudal de la historia china? Eso no quiere decir que nunca sabremos, siquiera de manera aproximativa, la fecha de aquel sueño. Quiere decir que la fijación cronológica de un suceso, de cualquier suceso del orbe, es ajena a él y exterior. En la China, el sueño de Chuang-Tzu es proverbial. Imaginemos que de sus casi infinitos lectores, uno sueña que es una mariposa y luego que es Chuang-Tzu. Imaginemos que, por un azar no imposible, este sueño repite puntualmente el que soñó el maestro. Postulada esa igualdad, cabe preguntar, ¿esos instantes que coinciden no son el mismo? ¿No basta un solo término repetido para desbaratar y confundir la historia del mundo, para denunciar que no hay tal historia? Negar el tiempo es dos negaciones. Negar la sucesión de los términos de una serie, negar el sincronismo de los términos de dos series.
En efecto, si cada término es absoluto, sus relaciones se reducen a la conciencia de que esas relaciones existen. Un estado precede a otro si se sabe anterior. Un estado de G, eje contemporáneo de un estado de H, si se sabe contemporáneo. Contrariamente a lo declarado por Schopenhauer, y antes, por Newton, que afirmó: cada partícula de espacio es eterna, cada indivisible momento de duración está en todas partes. Principia, tercero, 42, en su tabla de verdades fundamentales, Weltanschauung und Vorstellung, segundo, 4, cada fracción de tiempo no llena simultáneamente el espacio entero, el tiempo no es ubicuo. Claro está que, a esta altura del argumento, ya no existe el espacio. Meinong, en su teoría de la aprehensión, admite la de objetos imaginarios. La cuarta dimensión, digamos, o la estatua sensible de Condillac o el animal hipotético de Lotze o la raíz cuadrada de -1. Si las razones que he indicado son válidas, a ese orbe nebuloso pertenecen también la materia, el yo, el mundo externo, la historia universal, nuestras vidas. Por lo demás, la frase negación del tiempo es ambigua. Puede significar la eternidad de Platón o de Boissieu y también los dilemas de Sexto Empírico. Este, Adversus Naternáticos, 197, niega el pasado, que ya fue, y el futuro, que no es aún, y arguye que el presente es divisible o indivisible. No es indivisible, pues en tal caso no tendría principio que lo vinculara al pasado ni fin que lo vinculara al futuro, ni siquiera medio, porque no tiene medio lo que carece de principio y de fin. Tampoco es divisible, pues en tal caso constaría de una parte que fue y de otra que no es. Ergo, no existe, pero como tampoco existen el pasado y el porvenir, el tiempo no existe. F. H. Bradley redescubre y mejora esa perplejidad. Observa, Appearance and Reality, if, que si el ahora es divisible en otros ahoras, no es menos complicado que el tiempo, y si es indivisible, el tiempo es una mera relación entre cosas intemporales. Tales razonamientos, como se ve, niegan las partes para luego negar el todo. Yo rechazo el todo para exaltar cada una de las partes. Por la dialéctica de Berkeley y de Hume, he arribado al dictamen de Schopenhauer. La forma de la aparición de la voluntad es solo el presente, no el pasado ni el porvenir. Estos no existen más que para el concepto y por el encadenamiento de la conciencia, sometida al principio de razón. Nadie ha vivido en el pasado, nadie vivirá en el futuro. El presente es la forma de toda vida, es una posesión que ningún mal puede arrebatarle, el tiempo es como un círculo que girará infinitamente. El arco que desciende es el pasado, el que asciende es el porvenir. Arriba, hay un punto indivisible que toca la tangente y es el ahora. Inmóvil como la tangente, ese inextenso punto marca el contacto del objeto, cuya forma es el tiempo, con el sujeto, que carece de forma, porque no pertenece a lo conocible y es previa condición del conocimiento. Weltanschauung und Vorstellung, primero, 54. Un tratado budista del siglo V, el Visuddhimagga, Camino de la Pureza, ilustra la misma doctrina con la misma figura. En rigor, la vida de un ser dura lo que una idea. Como una rueda de carruaje, al rodar, toca la tierra en un solo punto, dura la vida lo que dura una sola idea. Radhakrishnan. Indian Philosophy, primero, 373. Otros textos budistas dicen que el mundo se aniquila y resurge 6.500 millones de veces por día y que todo hombre es una ilusión, vertiginosamente obrada por una serie de hombres momentáneos y solos. El hombre de un momento pretérito, nos advierte el camino de la pureza, ha vivido, pero no vive ni vivirá. El hombre de un momento futuro vivirá, pero no ha vivido ni vive. El hombre del momento presente vive, pero no ha vivido ni vivirá. Obra citada, primero, 407, dictamen que podemos comparar con Egipto de Plutarco, de Apud Delphos, 18. El hombre de ayer ha muerto en el de hoy muere en el de mañana. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino, a diferencia del infierno de Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal. Es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Freund, es ist auch genug. Fall du mehr willst lesen, so geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen. Angelus Silesius, cherubinischer Wandersmann, VI 263.
1675